firmeza en su fe muy hermosa y puede caminar cada día como viendo al invisible. Hay gente que su fe le alcanza pues simplemente para cada día si algo sucedió favorable. Pero si algo no sucedió tan favorable, de pronto su fe claudica y tropieza. Justamente estamos hablando de lo que es el problema de la incredulidad. Es el tema que iniciamos la semana pasada, basado en Juan capítulo 3, verso 13. Hoy vamos a continuar con el tema del problema de la incredulidad. Yo les dije que es tan rico todo lo que ese pasaje tiene, que no me atreví a chapotear un poco ahí estas partes que hoy vamos a tratar para poderlo exponer de una forma correcta. Cuando una persona natural se topa, cuando ha sido una persona religiosa, se topa con aquello que es espiritual y está tan acostumbrado a hacer para que suceda, de pronto se siente un poco incómodo y hay una reacción de incredulidad en cosas que no tiene que hacer, sino que Dios hace. Y entonces de pronto, ¿pero cómo? ¿Sucede sin que yo haga nada? ¿Es Dios el que lo hace? No, yo no estoy de acuerdo. Y de pronto entran un montón de apreciaciones que son de índole meramente natural, humano, pero no son bíblicos. Y usted y yo tenemos que entender algo claro: la salvación es por gracia. Y si es por gracia, es por regalo. No es porque usted o yo no lo merezcamos. Nicodemo, un religioso de la época, se presenta y va sigilosamente de noche a buscar al Señor, porque tiene una serie de interrogantes. Y se presenta y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios. Rabí le dice: sabemos que has venido de parte de Dios. Lo reconoce en su magnitud, pero no está dispuesto a inclinarse. Y entonces empieza con una serie de cuestionamientos, pero que en realidad el Señor mira su corazón antes de que le pregunte casi nada. Y le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Él inmediatamente queda chocado con eso y dice: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Y entonces el Señor le confronta, le dice, y le añade y le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Conceptos que son tratados en el Antiguo Testamento. Hay figuras claras del Antiguo Testamento que hablan de esa regeneración producto de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en el pueblo. Dice: los limpiaré de todos vuestros pecados y quitaré tu corazón de carne y pondré corazón de piedra y pondré un corazón de carne sensible y pondré mi espíritu dentro de vosotros. El Señor ya lo había dicho proféticamente una y otra vez. Y entonces él de pronto dice: pero ¿cómo puede ser esto? Y el Señor le confronta y le dice: ¿eres tú un maestro de la ley? ¿No entiendes esto? Y entonces le confronta que a veces vemos, ellos están viendo pero no creen, no están aceptando lo que el Señor les está diciendo. Y les hace ver, si no entienden eso que está ahí, que es terrenal, ¿cómo van a entender lo celestial? Si no hay un cambio que opere en sus vidas, si no hay un entendimiento de quién es el que habla. Y entonces confronta con una serie de pasajes en lo que trata de hacer ver quién es el que está ahí delante de él, quién es el que le está hablando, porque hasta el momento él simplemente lo reconoce como un rabí, o sea, un maestro, y que ha venido de parte de Dios, pero no ha visto la dimensión del que habla con él. Y es lo que el Señor inmediatamente se apresta a decir para sacarlo o para ubicarlo correctamente. Y entonces ahí vamos a recordar el pasaje, Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso del 13 en adelante. Dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una extraordinaria declaración que empieza con ese aspecto de que nadie, el verso 13, nadie fue al cielo y regresó. Hoy sabemos de viajes y gente dice visión del cielo, visión del infierno. Hay gente que va y viene y cuenta historias. Eso no es bíblico. La Biblia no lo avala.
La Biblia dice que nadie fue al cielo y regresó. Y póngale la firma. Hay visiones celestiales que Dios le ha dado a algunos siervos de Él que están en la palabra, están documentados en la palabra para un propósito de Dios. Y punto. Están como excepción que la palabra da, pero no es un ámbito en el cual la persona pueda decir: yo tengo esa libertad de ir y venir y demás. La palabra dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre fue al cielo. El Hijo del Hombre bajó del cielo. Aquí Nicodemo, decíamos la semana pasada, hasta ese momento se había dirigido a ese que tenía enfrente al Señor como el maestro, como el profeta, que sabía que hablaba de parte de Dios, pero él no había entendido, o por lo menos debía comprender, que Jesús era mayor que cualquier profeta, que era mayor que cualquiera de los que él conocía, y que ninguno de ellos había descendido del cielo. Ninguno de ellos tenía o poseía la naturaleza de aquel que estaba ahí delante de él. Nicodemo, a partir de ese momento, cuando él comprende, después de la palabra que el Señor le hace ver que es el Hijo del Hombre el que está allí, y él entiende por las palabras del Antiguo Testamento quién es el Hijo del Hombre: es el Mesías, es el dueño de todo, es el que reinará por siempre. A partir del momento en que él empieza a tener alguna percepción, calla. No sabemos si ahí totalmente se inclina y se convierte, pero él calla y entiende que ahí lo más sensato que podía hacer era cerrar la boca y escuchar a aquel que estaba hablando, porque posiblemente ese que le estaba hablando a este nivel, si así era la cosa, es el que había dado todas esas palabras que él entendía y conocía desde el cielo. Y entonces, a partir de ese momento, él tiene una experiencia que yo decía la semana pasada que era comparable con la experiencia de Job, cuando Job estaba en ese debatir en su corazón y oía a los amigos que decían cosas sobre su condición, que por qué estaba en esa condición. Cuando Job tiene esa percepción de lo que él estaba ahí maquinando en su corazón, de que Dios le estaba hablando, y él entiende la dimensión de quién es Dios, se calla y él dice: me tapo la boca, no hablaré más, ya hablé demasiado. Y se queda totalmente: no tengo nada más que decir. Y simplemente es común decir: habla tú, Señor, que tu pueblo escuche. Dígame, Señor, lo que tenga que decirme. En ese punto quedamos la semana pasada. Hoy vamos a entrar a lo que es el versículo 14, pero tenemos que tener claro algo, que entender que el que habla aquí en la tierra, Nicodemo, a través de él habla a toda la iglesia, es aquel que sus palabras son de la más absoluta autoridad, del más absoluto valor. Es el que merece toda nuestra credibilidad. Es el que de alguna manera se percató aquel profeta que Dios lo usó tremendamente, y dice que ni una sola palabra de sus labios cayeron en tierra, Samuel. Cuando Samuel, a partir de un momento, dijo: habla tú, Señor, que tu siervo escuche. Y él, de ahí en adelante, todo lo que escuchó el Señor fue lo que comunicó. A partir de ese momento se da el versículo 14, que es donde empezamos. El versículo 14 dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. O sea, ahí se está identificando por segunda vez como el Hijo del Hombre. Está haciéndolo ver, y que se va a ser levantado ese Hijo del Hombre. Ahí Jesús está apelando a esa ilustración del Antiguo Testamento para ilustrar al final de cuentas lo que está diciendo y enfatizar que aún este religioso que estaba ahí, Nicodemo, un experto en las Escrituras, él no tenía excusa de ninguna forma para ignorar cuál es el camino de salvación, que era lo que Dios había establecido, y que en realidad era por gracia, porque el pueblo del Señor ahí tuvo una experiencia que era absolutamente de gracia. No eran cosas ajenas a lo que ya el Señor de alguna manera había graficado y había revelado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. A veces pensamos que la gracia arranca en Mateo para acá. No, la gracia ha existido siempre, porque Dios es gracia y favor. Y vea lo que dice el pasaje, por lo menos al que el Señor hace referencia, que está en Números 21. Vamos a leer una parte, Números 21 del 6 al 9, en la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó:
hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y se sanaban. Con solo mirar a lo alto, o sea, con solo volverse a ver a aquellos que habían sido mordidos, ¿qué estaban haciendo? Estaban reconociendo que habían sido mordidos primeramente por andar hablando, por andar actuando mal. Y entonces estaban reconociendo en alguna medida su culpa. Estaban reconociendo también y expresando su fe en aquel que le hizo ver una palabra de que iba a sanar a través de eso. Entonces estaban reconociendo y estaban poniendo la fe y la confianza en ese acto. ¿Por qué? Porque fue el método que Dios había provisto en ese momento. Y es lo que tengo que tener claro. Un método que Él soberanamente lo estableció. Yo pudiera pensar, no es que no me parece, es un asunto mío, pero no es un asunto que cambie lo que Dios dice. O sea, ninguno era menos culpable. Todos estaban de alguna forma inmersos en esa culpabilidad del pueblo. Y Dios estaba haciendo una provisión de sanidad que estaba solamente en creer al mirar. Sencillamente. Aquí se está dando una analogía muy clara, una analogía perfecta que enfatiza algo que era necesario, que enfatiza la muerte que era necesaria del Señor en un plan perfecto que Dios había establecido de salvación, en el cual Él debía morir en sustitución de los pecadores y debía ser levantado. Debía suceder eso. Aquí levantado tiene un doble significado. Tiene el significado de la crucifixión, pero tiene el significado de la exaltación. Y no podemos dejar de ver eso. Cristo Jesús triunfó sobre Satanás, exhibiéndolo públicamente en la cruz. Ahí que hay una exaltación que era necesaria para que el propósito soberano de Dios se cumpliese en ese acto. Hechos capítulo 4, verso 27 dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué extraordinario. De pronto son pasajes que alguien que es religioso y está acostumbrado a hacer, de pronto son pasajes que lo confrontan. O sea, en la perfecta soberanía de Dios, aún los impíos, aún las tinieblas son usados sin Dios ser partícipe de sus malos actos. Dios los usa para que se cumplan sus propósitos, para que se lleven adelante sus propósitos. Y en la crucifixión viene a ser la piedra prácticamente angular de todo el plan de Dios para salvar a la humanidad, pero Dios lo hace a través de gente que trata de hacer eso de una forma impía, de una forma perversa. Y Dios está usando a esos perversos para que su perfecto plan se dé. Ni las tinieblas tenían en mente lo que estaba sucediendo. Satanás dice aquí, el golpe certero. Y en ese golpe certero más bien el Señor lo exhibe públicamente, triunfando sobre él porque le quita su botín, porque le quita todo aquello que él apelaba por el pecado del hombre. Él tenía derecho, pero al estar clavado Jesucristo ahí, estaba siendo clavada todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todo el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en esa cruz. Y en ese momento estaba siendo liberado todo aquel que estaba bajo pena de muerte, porque Él cargó con nuestra pena de muerte, porque Él se hizo sustituto nuestro. Y dice la palabra en Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Predicaron los apóstoles para hacer entender que ese al que habían llevado a la cruz es el Cristo. Era el que venía en rescate de toda una humanidad. Un hecho perfectamente congruente con todas las profecías del siervo sufriente de Isaías. Isaías 53 es como una calcado todo el evento de la cruz. Y sin embargo,
los judíos, los oyentes judíos, los mismos discípulos del Señor, no aceptaban fácilmente la necesidad divina del sufrimiento del Mesías. No lo aceptaban, simplemente para ellos era un tropezadero eso. Dice que para los griegos era una locura y para los judíos era un tropezadero. No podían pensar cómo su rescatador, cómo su Mesías iba a morir en una cruz, aunque estaba claramente dicho en el libro de Isaías. Podía más su nacionalismo, podía más su cambio geopolítico que estaban buscando de todo el entorno, como hoy todavía permanece eso en el pueblo de Israel, antes que el apego al plan de Dios, instruido a través de la palabra y cumplido perfectamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que dice la palabra. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías. Y teníamos que entender que la paga del pecado era muerte, pero alguien tenía que morir. Cristo Jesús vino a dar su vida en rescate. Había una negativa en todos ellos a mirar que el pecado era el culpable de toda la debacle universal. El pecado era el culpable de las múltiples pruebas del pueblo escogido. Era lo que tenía ese pueblo bajo presión año tras año. Simplemente se consideraban: nosotros somos el hueco del queque. Nosotros pasamos sin ninguna, tenemos pase VIP. Y a veces hay algunos que piensan de esa manera sin entender que todo es por gracia, todo es favor, pero hay un cambio, hay una regeneración del corazón. El corazón humano no queda igual cuando es tocado y regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. El pecado, al final de cuentas, paga ¿a quién? A sus esclavos un salario de acuerdo a lo que han ganado. ¿Y qué es? Muerte. Mientras que Dios viene y por gracia concede a aquellos que confían en Cristo Jesús un don que nunca podrán ganarse, que nunca podrán merecer: vida eterna. Qué maravilloso plan de Dios. La mayor expresión más bien del amor, de la gracia, que era nunca imaginada, nunca comprendida, es Cristo Jesús en una cruz. Es aquel que fue levantado en alto. El Dios eterno estaba dándose para satisfacer su propia justicia y redimir a los suyos simplemente por su gracia, por su amor soberano. Así lo determinó Dios y así lo ejecutó Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, que era lo que pensaba cualquier religioso, que yo me gano esto porque yo amo a Dios, yo hago para Dios, yo me consagro, yo aquí, yo, y ese yo para arriba y para abajo. No consiste en eso, no consiste en lo que yo haya hecho. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Qué hermoso. Cristo alejó la justa ira de Dios y satisfizo la demanda de su justicia en nuestro lugar. Él fue a la cruz. Ahí mostró el más grande amor que podamos pensar que Dios ha tenido para con su pueblo, para los que Él ha llamado. Ningún israelita se curaba por estar realizando ninguna obra propia, al final de cuentas, de justicia, sino por depender ahí obedientemente de la palabra que fue empeñada. Tenía que volver a ver y mirar la serpiente, el israelita en el desierto que fue picado por la serpiente. Tenía que volver a ver a esa serpiente de bronce levantada. Hoy de igual manera, todo aquel que mira con la sola fe a Cristo Jesús crucificado y entiende, es curado de una mordida, no de una serpiente, es curado de una mordida de un pecado mortal que obtuvo por su propia causa, pero que al ser curado concede vida eterna. Y es algo que ninguno se libra de ese pecado por obras humanas. Nadie lo puede hacer, ninguno. La culpa del pecado es como esa mordedura de la serpiente venenosa. Ahí no había suero antiofídico. No había forma de curarse de eso. No había ninguna posibilidad. El poder corruptor del pecado era ese veneno que de pronto se mete en la persona del pecador y lo cubre por completo. La caída del ser humano en Génesis
La caída del ser humano le corrompió completamente. No es que hace todo lo corrupto que pudiera hacer cada día, sino que todas sus áreas, cada una de sus partes está corrompida. Y las motivaciones que lleva adelante para hacer lo que hace son corruptas cuando no son dirigidas a Cristo Jesús, cuando no son dirigidas a Dios. Y toda persona está bajo esa condición, pero Dios provee un medio de salvación. Y aquí, quien estaba a punto de morir en el desierto, sencillamente miraba a esa serpiente de bronce. ¿Cómo cree que la miraba? Con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus ansias de sanar, con toda su absoluta confianza de pensar que eso podía sanarle de la mordedura de la serpiente. ¿Por qué? Porque estaba ya listo. Como diríamos, estaba totalmente feo. ¿Y por qué lo hacía en esa confianza? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo a través de Moisés. Entonces estaban confiando en la palabra del Señor. Así hoy usted y yo tenemos que poner toda nuestra confianza al mirar el Calvario. Tenemos que poner toda nuestra miranza y toda nuestra confianza en Él, en quien es el que entiende que nuestra vida se va, en nuestra vida no tiene ninguna posibilidad y tenemos que poner todo nuestro corazón, toda nuestra confianza en el que fue levantado en la cruz del Calvario, para poder realmente nosotros salir de nuestra condición de envenenamiento total. Así que Dios instruyó esto. ¿Y por qué nosotros hoy decimos, sí, Señor Jesús, yo creo en ti? Porque así lo dijo el Señor: todo aquel que cree será salvo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué mérito tengo? Nada, creer. Es un asunto de creer. La salvación es solo por creer. No son obras humanas, no son métodos humanos, no son méritos humanos. Es por gracia solamente, por medio de la fe. Y algunos dicen, ve la fe. Yo soy una persona de fe. Y eso no de vosotros, es un don de Dios. Ponchado. Ni la fe, ni nada que yo pueda tener me hace meritorio la salvación. Es la pura gracia de Dios. Tenemos que ver ahí comparativamente, en ambos casos, tanto en esa serpiente levantada en el desierto, levantada en alto, esa serpiente de bronce, en ambos casos la muerte estaba amenazando, como por el castigo de un pecado. Igual en el tiempo presente, la muerte está amenazando por el castigo de un pecado. Esa es la situación en que nos encontramos. En ambos casos, allá en el desierto y en el tiempo presente, Dios mismo, por su gracia soberana, provee un medio, un remedio, porque así le plació, en la forma en que a Él soberanamente le plació. No es un asunto de lógica humana. ¿Qué lógica humana tiene que usted se cure de una mordedura, de un veneno que le está corriendo por mirar a ver una estatua? En ambos casos, el remedio consistía en algo o en alguien que era levantado en alto. Y al final de cuentas, debía ser levantado a la vista de todos. Todo el mundo tenía que volver a ver, reconociendo que estaba picado, que estaba ya completamente en vías de muerte, reconocer su falta, reconocer su culpa y volver a ver. Hoy usted y yo tenemos que decir: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo reconozco que he sido pecador. Tiene que haber esa humillación. Y en ambos casos, todos los que tienen un corazón creyente y miran a eso que es levantado, a ese que es levantado, son curados. Qué maravilloso ejemplo gráfico presenta el Señor. La serpiente simplemente era una serpiente de bronce, tenía la misma figura, forma de una serpiente venenosa, pero era de bronce, no tenía veneno. El que fue levantado en la cruz del Calvario tenía la forma, la figura de cualquier ser humano, verdadero hombre, pecaminoso, pero él no tenía veneno, no tenía pecado. Él no era culpable de nada. Son similitudes extraordinarias en eso que Dios dispuso para graficar a aquel que había de venir. Años, muchos años, 1000 y resto de años antes de Cristo, casi 1500 años antes de Cristo. Estaba el Señor graficando lo que iba a suceder en esa cruz. Hebreos capítulo 7, verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, si bien había una semejanza como verdadero hombre de pecado,
Él es sin pecado. Y esa condición de estar sin pecado, a Él lo califica perfectamente para entrar en ese santuario celestial por nosotros y mostrar al final de cuentas un sacrificio que es único, definitivo, verdadero, el sacrificio del unigénito de Dios, del que es puro, del que era inocente, del que era sin mancha. No hay nadie sin mancha que pudiera presentarse, solo hay uno sin mancha, Cristo Jesús. Por eso fue el sacrificio perfecto. En Números, allá en el desierto, el pueblo se estaba enfrentando a una muerte física. Pero aquí lo que Juan nos está mostrando, el Señor más bien en Juan nos está mostrando a toda la humanidad, es que es una humanidad que está bajo pena de muerte eterna por causa del pecado. Aquellos tenían una posibilidad, pero nosotros tenemos que entender que no hay otro remedio, que no hay ninguna otra posibilidad. El único remedio posible para el pecado es solo de esta forma en que se satisface la justicia de Dios. Y solamente de esta forma es que se puede obtener la sanidad, por el medio que Jesucristo viene a hacer, por el medio que Dios define a través de la obra de Cristo Jesús. Dice Lucas capítulo 24, verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este fue el plan soberano de Dios, así lo dispuso Dios, así lo anunció a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cristo está absolutamente graficado, está latente en todo el Antiguo Testamento, en cada pasaje Él está latente, en el Nuevo Testamento está presente y cumpliendo a cabalidad todo aquello que Dios dijo que iba a sucederse a través del Cristo, a través del Hijo de Dios, a través del Verbo encarnado, cumpliendo perfectamente todo en Cristo Jesús. El versículo 15 dice: para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Vea lo importante de esto. Es la participación del creyente no solamente en el perdón de pecados, que es a veces donde se nos mete algo curioso y pensamos, Cristo nos perdonó, por supuesto, porque aquí no dice que nos perdonó de pecados solamente. Él está diciendo que es para que entremos en una vida bendita, en una vida sin fin, que Cristo Jesús, por medio de la unión que nosotros tenemos con Él, que se llama vida eterna. Esa es la promesa que Dios da. No es un asunto de que usted hoy es perdonado y juéguesela aquí hasta que llegue al cielo, porque si usted aquí en adelante no se cuida, pierde la salvación de aquí a que llegue al cielo. Amados, en ti no le dieron vida eterna, le dieron un perdón de pecado. Le hubiera servido igual que cualquier animal que se sacrificaban los judíos. Ellos sacrificaban un animal y quedaban perdonados. Otro animal más, Cristo Jesús. No era un perdón momentáneo. El pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios año con año, porque año con año reconocían su pecado, su culpa. Y a veces pensamos que esa debe ser nuestra vida para ver si acaso en el último momento yo me arrepiento para entrar. No, amados, si de nosotros depende, ese último momento no está preciso para nadie. ¿Qué le exime a usted de que salga ahí y le cayó ese techo encima? O que hoy se venga un terremoto y aquí nos tragó a todos. ¿Quién define el último momento? Voy a hacer, golpearme el pecho ahí como King Kong a decir, me arrepiento. Nadie dispone de eso. Pero cuando Dios dice que Él da vida eterna, nadie cambia eso. Él no está dando perdón momentáneo, Él está dando vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 21 dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea su nombre. No es solamente el perdón momentáneo de pecados, como alguien de pronto pueda creer, sino es vida eterna lo que el Señor nos está dando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué hermoso es poder entender eso. Es la vida de una era por venir, donde se va a experimentar al máximo la gloria perfecta y perenne de esa alegría en el cielo, de esa alegría de unión nosotros con el Señor. Pero comienza desde aquí, por el hecho de haber creído en la inmutable palabra de Dios. Pasan los cielos, pasa la tierra, su palabra no pasará. Y si esa es el asidero nuestro, amados, eso no solamente nos llena de confianza, nos llena de compromiso a vivir una vida santa delante de Dios. No a vivir una vida alejada, sino una vida llena de gratitud. A veces nos dicen, si yo no se pierde la salvación, vivo como me da la gana. Quien así actúa, yo lo he dicho muchas veces, no ha conocido nunca al Señor.
no tiene ni idea de quién es Dios. Nunca ha rendido su corazón al Señor, ni lo ha conocido. Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese conocimiento es más allá de decir, sí, yo lo conozco, yo lo vi pasar. Amado, no es eso. Este conocimiento es el conocimiento de intimidad, es el conocimiento de cercanía. La palabra dice, cuando unos llegan a decirle, Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor los vuelve a ver y dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Este conocimiento es el conocimiento de intimidad, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa gente que tiene en su corazón esa intimidad con el Señor. La vida eterna consiste en nuestra comunión, en nuestra unión, en nuestra identidad con Dios. Justamente cuando usted y yo nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo ver? Identidad con Cristo. Pero antes de eso el Señor nos había bautizado. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Eso lo realizó Él. Él hizo una circuncisión espiritual, hizo un bautismo espiritual, y después nosotros confirmamos eso a través de un bautismo en agua delante de todo el mundo. Yo creo en el Señor Jesucristo, creo firmemente, y entonces llevamos a cabo eso como una acción. El que es padre de la gracia, a veces algunos dicen, los que hablan de la gracia y de todo esto es Calvino. No. 300 años después de Cristo, 350 años, en el siglo IV, Agustín de Hipona, que es conocido como el doctor de la gracia, decía: quien nos creó para sí mismo, por lo que nuestra alma está inquieta hasta que se encuentra su descanso en Él. O sea, el alma de todo ser humano va a estar inquieta hasta que usted tome identidad con Cristo Jesús. Hasta que usted no lo conozca, su alma va a estar en un desasosiego, va a estar siempre expectante de algo. Pero cuando lo conocemos, entramos en un reposo maravilloso, porque entendemos a aquel que nos ha amado de una manera tan extraordinaria que envió a su propio Hijo, a que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder con el cual Él sujeta a sí mismo todas las cosas, le sujeta a usted, hijo de Dios, hija de Dios, si lo es. Y nadie lo puede arrebatar de ahí. A los que Él tomó, dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y es la confianza que tenemos. Los seguidores de Jesús ya pertenecemos a esa ciudad, aquí, desde ya. Y ¿por qué? Porque se ha definido esa identidad de un privilegio no momentáneo, es un privilegio eterno. Y desde ya usted y yo podemos celebrar esa transformación. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo, que Él nos va a dar un cuerpo transfigurado. Un cuerpo totalmente, no como un cuerpo caído, lleno de inclinaciones pecaminosas, sino un cuerpo transfigurado que recibiremos en la segunda venida de Cristo. Sea que estemos muertos o sea que estamos vivos, seremos resucitados si estamos muertos, seremos alzados, dice, y transfigurados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y se va a materializar toda una transformación que va a dar paso al reino eterno. Ese momento lo estamos añorando cuando Dios así lo tenga bien. Qué alegría es poder transmitir una buena noticia. La buena noticia que usted y yo conocemos, que hay salvación para el perdido por medio de la fe, que hay posibilidades. Aquel que vive en Cristo Jesús y lo entiende como el único Salvador, el único y suficiente Salvador, el camino por el cual usted y yo nos acercamos al Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay hombre alguno, no hay santo, no hay santa, nadie que sea mediador, porque la palabra así lo dice. Hoy la gente inventa un montón de cosas y hay religiones que inventan un montón de mediadores e intercesores y le reza a la gente a ánimas y a santos y a un montón de cosas. Eso es antibíblico. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo hombre. Y tenemos que poner nuestra confianza. Esta es la declaración fundamental de toda la palabra. Solamente Él puede mediar. El que se encarnó, el que vino y
y pagó el precio, el que se dejó llevar a la cruz. Es el único mediador, es el único en el cual usted y yo tenemos que confiar todos los días de nuestra vida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque la palabra así lo dice. La salvación ofrecida es una salvación completa. Quienes la reciben, ¿cómo la recibimos? La recibimos por fe. Jamás perecerán, pues la están adquiriendo. Lo que están adquiriendo es una vida eterna que comienza aquí, pero se extiende por toda la eternidad. Lo que la palabra dice es vida eterna. Significa vida del mundo por venir, o sea, vida del reino eterno. Eso es lo que significa. Se refiere entonces, por lo tanto, a una condición de resurrección, de una existencia de gloria, de santidad perfectas, por una participación que se inició ya en nosotros, porque la vida de Cristo, la vida de la palabra encarnada, Cristo Jesús ya está en nosotros, porque lo hemos hecho nuestro, porque por su gracia lo hemos conocido. Lo que los israelitas obtenían en medio de aquel desierto al mirar la serpiente de bronce, amados, era una curación física por la palabra que fue dada por parte del profeta, en ese caso Moisés. La serpiente en sí, al final de cuentas, no tenía ningún poder para curar, era simplemente un pedazo de bronce que estaba ahí. Es más, debió ser destruida, debió ser deshecha, porque de pronto el pueblo de Israel se empezaron a quemarle incienso y a hacer una serie de cosas, porque el corazón corrupto del hombre fácilmente se corrompe. Cuando ellos empezaron a mezclarse con algunos de los pueblos cananeos que le rinden culto a todo, empezaron a rendirle culto a la serpiente. Y vea lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Algunos dicen, no, es que Dios, no está mal hacerse imágenes. Vea, Dios dijo que se hiciera una serpiente, pero vea lo que hizo el corazón corrupto. ¿Y qué hizo Dios después? Dice, y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa serpiente de bronce o cosa impura, y la desapareció, porque el corazón corrupto del hombre fácilmente se inclina. Decía Calvino que el corazón humano es una fábrica de ídolos, y crea un ídolo de cualquier cosa cuando de pronto eso le llama la atención. A veces creamos ídolos hasta de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros carros, de nuestras propiedades. Amados, hay que cuidarse, porque fácilmente este corazón se conecta aquí cuando en realidad tiene una condición de herencia eterna, y no somos de esta ciudadanía, somos ciudadanos del cielo que transitoriamente estamos aquí. Esa serpiente era indigna de adoración y veneración, y por lo tanto tenía que ser destruida. Pero la promesa de Cristo tiene una trascendencia eterna, y tenemos que entender que Él es el Verbo encarnado, el que fue hecho carne, que vive para siempre. Y porque Él vive, usted y yo vivimos. Porque Él vive, nosotros tenemos vida eterna. La forma de la salvación es algo que Dios lo diseñó, que Dios lo determinó. Usted y yo lo que hacemos es tomar su instrucción. ¿Cuál es la instrucción? De aquel que descendió del cielo, creer que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el que murió, en el que resucitó, en el que está sentado en el trono de toda gracia y todo poder, el que va a venir por la iglesia, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, por el cual la iglesia existe, para el cual la iglesia existe. Y usted y yo tenemos que entender eso. Él vive y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Y porque Él vive, usted y yo tenemos vida en nombre de Él. Hay un cántico que yo quisiera que pusiéramos, pero antes de eso creo que pudimos sacar el video. Un video de 3 minutitos, 2 minutos y algo, que ilustra por lo menos visualmente esto que acabo de decirles. Así que vamos a tener la posibilidad de verlo aquí, y los que están en sus casas y demás, pues van a poderlo también apreciar. Madre, despierta. No tienes más que mirar.
Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Por favor, hazlo, por favor. Mira lo alto de la colina. Solo mira. Y él debe ser levantado en alto. Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Yo creo. Yo creo que tú, Señor, dice tu vida. Y porque tú vives, Señor, hoy tenemos vida. Solamente por eso, Señor. Solamente por la obra. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió vacía está la tumba por
vida. Creemos, Señor, creemos que el que murió en la cruz es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que dio su vida en rescate, en sustitución a los pecados que no eran tus pecados, eran mis pecados, eran los pecados, Señor, de mis hijos y los hijos de mis hijos, Señor. Eran los pecados de toda una humanidad que no tenía ninguna oportunidad de salvación. Solamente, Señor, por la gracia de mirar al que murió, al que se entregó, al que vino a tomar una condición de hombre pecador, no siendo pecador, Señor. Gracias, bendito Señor, Rey Celestial. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias porque tenemos la confianza, Señor, de vida eterna en tu nombre. Si en alguien, Señor, nos vamos a gloriar, si en alguien vamos, Señor, a confiar, será en aquel que murió en la cruz, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Verbo encarnado. A Él sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, por siempre y para siempre. Amén, amén. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es El día de ayer miraba yo este video, es un video más extenso, y ayer lo miraba y estoy tan metido en el tema que no hacía más que llorar de ver la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor al habernos rescatado de pura gracia, pecadores, inmerecedores de nada, pero sencillamente Él entrega a su Hijo y nos rescata. Y doblemente, bueno, hoy cuando escuchaba ese cántico, papá murió hace 2 meses y la última canción que él escuchó estando en la condición de convalecencia fue esa canción. O sea, él murió viendo en su corazón al que murió en la cruz, confiando en Él. Y porque Él vive, tenemos vida en Él. Y usted y yo podemos tener esa confianza, esa certeza de que el Dios de los cielos entregó, de tal manera nos amó que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que entiende esto ya no vive para sí, sino que vive para el que murió por Él. Y todo lo hace para la gloria de Él. El pecado ya no tiene cabida en su corazón. Como diría alguien por ahí, ya no puede pecar tranquilamente. Hay algo que en su corazón le va a decir: usted no es de este reino, usted no pertenece a este nivel, pertenece al Dios que le amó, que le compró. Amén. Bueno, amados, este país ha estado pasando de todo tipo de cosas, todos somos testigos de eso, y a uno le duele mucho ver acciones de gente que, bueno, que dice confiar, pero no confía tanto. Y yo en esto no quiero señalar ni criticar a nadie, pero hay métodos, hay formas y hay cosas que uno tiene que cuidar. Y si algo tenemos que apelar usted y yo es que tenemos más poder en un ratito de rodillas que en un montón de llantas quemándose al frente. Téngalo por seguro. Y tenemos más poder en lo que se puede hacer a ese nivel. Si alguien está necesitado de guianza y de sabiduría, son nuestras autoridades. Yo sé que hay todos los improperios que se puedan estar diciendo sobre su calidad y lo que sea. Bueno, está ahí porque nosotros la elegimos, punto, y Dios lo permitió. Pero si alguien necesita en este momento apoyo de sabiduría de lo alto, son ellos. Así que lo mejor que podemos hacer es, como le dijo el Señor al pueblo que iba a ser deportado a Babilonia: oren por la paz de ese lugar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y ellos decían: ¿cómo vamos a orar por este montón de desgraciados que nos llevan esclavos? Bueno, ore por ellos. Era lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba prisionero, y es lo que tenemos que extraer como mensaje del tiempo presente. Ore al pueblo que se siente prisionero, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios puede cambiar las cosas, y las cambia así. Depende de que usted y yo le creamos al Señor. Si usted lo cree, va a seguir orando. Yo los invito a mantenernos en esa vigilancia de oración, de clamor a Dios. Amados, quiero bendecirles. Como Dios dijo, así bendecirás a mis hijos. Puede estarse en pie, puede como quiera, puede ponerse en pie. La bendición, yo entiendo que simplemente es algo que Dios nos comisiona y nos dice: así bendecirás a mis hijos. Declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré.
O sea, es Dios el que bendice, pero hay un medio que Él usa para poder declarar eso. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios les bendiga, que Dios les lleve con bien. Damos gloria a Dios.